Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes 2 de agosto del año 2022. Es que estoy emocionado con tanta personalidad que tenemos el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir, a manera de presentación, presentar a ustedes qué personajes vamos a tener hoy y qué tema. El tema de hoy es bastante complejo y muy amplio. Y creo que va a ser muy enriquecedor e inspirador en la opinión de cada uno de nuestros ponentes el escucharlos. El tema es salud y médicos en México. Y este tema va a ser discutido participando la licenciada en educación, en Ciencias de la Educación, Diana Dávila Patiño. Ella es egresada del Instituto de Estudios Universitarios en Puebla, hizo maestría en Educación Especial y Psicología Educativa en curso en la Universidad Jean Piaget en Veracruz. También es representante legal de la Asociación Mexicana en Ciencias de Educación y Desarrollo Humano, es la administradora general en Doctoralia, es docente, terapeuta en necesidades especiales dentro de las neurociencias aplicadas de la conducta humana y da capacitación y es conferencista en el área estudiantil y profesional en ciencias de la educación y ciencias de la salud. También nos acompaña el doctor Luis Francisco Molina Jaimes. El doctor Molina es médico general egresado de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, certificado por el Consejo Nacional de Medicina General, expresamente expresidente de la Asociación de Medicina General de México, ex representante de la zona centro del Colegio Mexicano de Medicina Familiar y actualmente es presidente del Colegio Mexicano de Medicina General. También nos acompaña el doctor Tito Reséndez Silva. El doctor Reséndez es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialidad de pediatría en la Unidad de Medicina de Alta Especialidad número 25 del Seguro Social en Monterrey, Nuevo León. Hizo subespecialidad en terapia intensiva pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Es adscrito a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica en el IMSS de Monterrey y presidente actualmente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica. También nos acompaña el doctor Crisóforo Ordóñez López. El doctor Crisóforo Ordóñez es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, médico especialista en acupuntura humana, exdirector de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, presidente del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana y coordinador de sistemas académicos de nivel superior del Instituto Politécnico Nacional. Como ven, tenemos personajes que nos van a hacer favor de vertir su opinión acerca de este tema tan pues importante de escuchar opiniones después de una pandemia, después de que estamos inmersos en opiniones diferentes con respecto a las políticas de salud, a lo que ha representado desde el punto de vista económico y todas las influencias que tienen a nivel mundial el tema del día de hoy, los médicos y la medicina en México. Así es que voy a pedirle a la licenciada Diana Dávila nos haga el favor de iniciar ella con su opinión. Adelante, licenciada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Eduardo. Yo te agradezco mucho como director general de esta institución la invitación, a pesar de que no soy médico, pero en cuestión de ciencias de la salud y en cuestión de ciencias de la educación, todo este año de, bueno, circunstancias de pandemia que aún continuamos en la situación de picos de
del SARS-CoV-2, que es el COVID, pues qué tanto el médico en cuestión de salud y cómo está la salud en México nos lleva a preguntarnos muchísimas cosas, pero más que preguntarnos es la cuestión de reflexionar. Tenemos que reflexionar toda esta parte de la vivencia, de la cuestión de salud mental también, pero a su vez todo lo que tenemos a nuestro alrededor de información. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que la información la tenemos un bombardeo de información en los cuales decimos, bueno, ¿a quién le hacemos caso? Las políticas de salud han ido cambiando paulatinamente durante lo que ha sido el 2020 a la fecha, por lo cual, pues sí tenemos que fijarnos un poco en el margen de atención a la salud, pero no nada más en cuestión de atención a la salud, sino que también qué es lo que requiere un médico preparado de hace tiempo o que van egresando. Ahorita los cambios que se dan en cuestión tecnológica, hemos denotado que el acercamiento de doctor a persona, pues decimos, a ver qué tiene, ya lo revisamos de lejitos, pero muchas veces es por esta situación de que son protocolos que se llevan dentro del servicio médico clínico y que a veces las personas no lo entienden y acuden con nosotros como especialistas, porque yo he escuchado durante terapias, es que no revisan al niño así nada más como que lo revisan a medias. Lo que pasa es que existen protocolos actualmente que obviamente no le van a estar diciendo al paciente, ay, es que existe tal protocolo, ¿no? Sino que dentro y fuera de los consultorios hay un chorro de información, siempre lo he dicho, lean la información que hay en los panfletos, en los flyers, en los pósters, e incluso en lonas. Ahí hay mucha información que no leen. Ahora, ¿qué tanto tiene el servidor hacia la cuestión de salud de médicos? En este caso, yo que acabo de acudir acompañando a mi señora madre, que le mando muchos saludos, ya todo viene en QRs y no todos tienen el alcance de un celular inteligente, pues obviamente cómo van a tener esa lectura referente a lo que es el COVID-19. Yo lo que quiero invitar, en este caso, como licenciada en Ciencias de la Educación y capacitadora del área clínica educativa especializada, y me ha tocado mucho en cuestión de que se capacitan médicos con nosotros. Se capacitan médicos con nosotros, ¿por qué? Porque quieren mejorar en su trabajo, quieren mejorar como personas y comprender más acerca de los temas de lo que son neurodesarrollo, lo que viene siendo también todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Incluso tenemos médicos que tenemos que orientar en esta parte de que requieren establecerse en el área didáctica. Dicen, es que yo quiero mejorar mi didáctica. La didáctica es la enseñanza de... Y muchas veces dicen, bueno, es que me gusta estudiar esta parte, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Muchas veces es continuar con una maestría en el área de educación. No queremos decir que con esta situación, pues si no se quiere dedicar al área de educación, pero sí comprender otras ramas y otras herramientas. Estas herramientas, ¿en qué nos ayudan? Las herramientas nos ayudan a reforzar y reconocer toda esta pauta. Y siempre yo he dicho, la información está ahí y lo importante es establecer lectura de ello. Creo que también existen estos espacios para mantenernos informados. Entonces, es bien importante para concluir cómo queremos llevar a cabo esa reforma personal en aprendizaje continuo en el área profesional médica y de la salud.
¿Por qué? Porque tenemos que saber seguir aprendiendo para llevar una reflexión de atención. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Diana Dávila. Definitivamente que la educación médica continua es muy importante para hacer cada vez las cosas mejor. Se ha sumado ya con nosotros dentro de los panelistas el doctor Luis Francisco Molina Jaimes, al que le pido por favor encienda su video. Y quiero pedirle ahora al doctor Tito Reséndez si nos hace favor de darnos su impresión acerca de la medicina y los médicos en México. Todo gusto, doctor. ¿Ahí me escucho bien? Sí, perfectamente. Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece un ejercicio extraordinario el poder conjuntar gente que quiera platicar, discutir e intercambiar información y puntos de vista, porque obviamente hay más coincidencias que disensos entre nosotros. Ahora, yendo directamente al tema, doctor, yo abordaría lo siguiente. Voy a tratar de alguna manera de compilar la información. Creo que traigo muchas ideas en la cabeza y trataré de no divagar. Pero esta situación de salud en México y ser médico en México, bueno, tengo que decir primero que nada que mis puntos de vista son meramente personales y me hago responsable por lo que yo diga y exprese aquí como meramente situación de mi punto de vista personal. Bien, en el tema que usted nos ha invitado a estar aquí platicando, doctor Lara, salud y ser médico en México, creo que es un tema que de entrada viene siendo complejo. Sobre todo en los últimos meses o años, aunque no es una situación propia de estos últimos años, pero sí creo que la situación de la crisis sanitaria aceleró muchos procesos en el mundo y México no fue la excepción. Creo que esta situación de haber confrontado la cuestión de la crisis sanitaria de la pandemia por el SARS-CoV-2 nos dio una idea pero muy aproximada del grado de sofisticación de medicina que tenemos en México. Y a mí de entrada hay dos cosas que me dejó claro toda esta experiencia de dos años y medio que fue muy intensa en lo personal para mí. Una, que hemos venido arrastrando situaciones difíciles en la infraestructura médica en el país y que no es una cuestión de este gobierno. Tenemos décadas que vienen en declive en nuestra infraestructura. Y la otra es que creo que el grupo sanitario en México, estamos hablando de los que somos médicos, y por médicos me refiero a hombres y mujeres, del grupo de enfermería, de todo el grupo sanitario, laboratoristas, camilleros, etcétera, creo que puso muy en alto con su actuación lo que el grupo sanitario en México puede hacer. Creo que tenemos niveles de calidad muy buenos. Pudimos hacer mucho con relativamente poco al inicio de la crisis, pero obviamente la situación de la pandemia en el mundo y en México no era una situación exclusiva de lo que nos tenemos que preocupar. Hay muchas otras cosas. Entonces, ser médico en México creo que ha venido siendo complejo en los últimos años, sobre todo porque el declive de la infraestructura que tenemos ha venido siendo difícil. Los cambios en los paradigmas de cómo queremos que sean los médicos también han venido cambiando conforme la historia y el futuro de la medicina se ha venido aprendiendo. Si ustedes recuerdan, de alguna manera, la medicina en México, bueno, tiene muchísimos años. La escuela más antigua es la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, la Nacional Autónoma de México, pero se han venido agregando otras medicinas y el corte de la medicina en México es un corte humanista. Si bien de inicio estuvo muy influenciada por la medicina francesa, a últimos años más por la medicina americana, pero sigue siendo una característica el humanismo de la medicina mexicana. Y eso es algo que hemos venido de alguna manera preponderando en el ejercicio de los médicos en México. Claro que han venido cambiando los conceptos conforme la juventud ha venido teniendo otras ideas, y eso creo que hace un poco compleja la situación. Pero después de esta situación de la que vivimos, de la crisis sanitaria, creo que hemos refrendado mucho nuestro sentido humanista, de ver por nuestro paciente, de nuestra vocación que hemos tenido al frente de los hospitales, de las clínicas, de las unidades de terapia intensiva, de urgencias o de triaje respiratorio. Y creo que hemos de alguna forma constatado que estamos capacitados para esto y para más, pero requerimos más recursos para esta situación.
y se abordan otros tipos de situaciones sociales en el país, que eso no sé si de verdad puede ser un momento en que debamos debatirlo, pero estamos aquí precisamente para expresar las ideas, en donde la situación de las cantidades de médicos que están egresando, que no tienen la posibilidad de acomodarse adecuadamente, hace complejo el ejercicio de la medicina en México. De la capacidad que tiene en un momento dado el Estado para poder absorber a todos aquellos médicos a que tengan una formación como especialistas también viene siendo complejo. Y obviamente las situaciones de tipo social en el país han venido siendo cada vez también más complejas, porque vivimos situaciones que de alguna manera se han venido acrecentando en el índole de la inseguridad. Y esto ha venido afectando al gremio médico en los últimos meses. Ofrezco una disculpa si esto no es lo que de alguna manera quisieran oír, pero sí quisiera tomarme el tiempo y el momento para decir que tenemos que ser muy precavidos en el ejercicio de la medicina. Los tiempos son difíciles. Hemos sabido de compañeros que de alguna manera han venido siendo pues acosados, amenazados y lamentablemente en las últimas semanas y meses lamentablemente han perdido la vida. Entonces, se ha venido haciendo complejo el ser médico en México, atendiendo el título de la plática del día de hoy. Pero lo que sí creo que de manera irrestricta mantenemos es nuestra fidelidad a nuestra vocación, y por vocación entendemos que la vocación es una motivación profunda de servicio al enfermo, y esta es lo que nos caracteriza en el país. Somos un sistema de salud humanitario, no utilitarista, y creo que eso por mucho nos ayudó a ir sacando las cosas adelante en las crisis pasadas. Así que de alguna manera creo que estamos en una situación compleja actualmente en el actuar de la medicina. Hay muchas escuelas ya de medicina, no hay forma de saber cuál es el parámetro filosófico y académico que les imprimen estas escuelas a la mayor parte de sus estudiantes. Tenemos escuelas muy, de alguna manera, digamos, clásicas y de alguna manera también tradicionalistas, pero hay unas que son ya más modernas y que de alguna forma quizá posiblemente los principios éticos y filosóficos no sean exactamente que las que tienen más antigüedad en el país. Así que atendiendo al tema específicamente de salud y ser médico en México, creo que en este momento el ser médico en México es complejo, implica mucha vocación, no diría necesariamente que tiene que ser un apostolado, pero casi llega a serlo, y la vocación no debemos de perderla. Me parece que en ese sentido fue lo que nos permitió sacar adelante todas estas vicisitudes que vivimos en la crisis que acabamos de pasar, bueno, que aún estamos viviendo, pero esta ola que nos arrastró nos hizo sacar lo mejor de nosotros como personas y como gremio, y creo que respondimos. Ahora, tampoco quiero dejar de pasar que a mí en lo particular, y en esto abundará el doctor Molina y el doctor Crisóforo y la gente que quiera participar, me duele realmente mucho la gran cantidad de compañeros que perdimos en el transcurso de estos 2 años pasados. Si nosotros, yo he venido repitiendo mucho eso cada vez que me toman en cierta manera la opinión, si nosotros lográramos calcular en años los años de servicio y experiencia que perdimos con cada uno de los grupos, cada una de las personas que están en el grupo sanitario, juntaremos siglos de años y experiencia, más allá de la situación propia, trágica, de la pérdida de un familiar. Pero creo que nos va a tomar tiempo, de alguna manera, recomponer y resarcirnos de esta pérdida de gente que perdimos, muy valiosa con su experiencia. Y espero que las generaciones que vienen lo entiendan y sepan qué responsabilidad van a asumir, junto con nosotros, que estamos de alguna manera tratando de dar un buen ejemplo. Hasta aquí mi participación, y estoy abierto al debate y espero que los doctores puedan abundar un poco más. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Reséndez. La verdad que hizo un diagnóstico situacional, evolutivo de lo que ha pasado en México, tanto de la medicina como de los médicos. Hay puntos muy interesantes que tocó, y a veces nos preguntamos si estamos formando en las escuelas de medicina al médico que México necesita. Y creo que todos coincidimos en que llevamos décadas de estarle apostando en México las políticas de salud en México a las políticas de la enfermedad, más no de la salud. Y eso implica también una política hospitalaria y no de primer contacto. Yo quiero pedirle al doctor Crisóforo Ordóñez si nos hace favor de dar su opinión. Adelante, doctor. Su micrófono. Está apagado su micrófono. Muchísimas gracias, doctor Lara. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues como uno de mis compañeros ha comentado, esta pequeña plática a la cual fuimos convocados
es de reflexión, es de análisis, pero un análisis crítico. Yo quiero tocar algunos puntos aquí, como decía el doctor Tito, ya tocó algunos muy interesantes, pero yo quiero tocar otros que todavía pudieran ser un tanto más sensibles, como para que todos hagamos conciencia de la situación que se está viviendo en la formación de médicos en el país. Y pues vemos nosotros que ahorita, después de estos 2 años y medio de pandemia, de crisis de salud, que se vino con la pandemia, pues se vino ahora sí a destapar todas las deficiencias, ¿sí? Que aunque nosotros las conocíamos, pues ahora con todo esto, pues quedaron, pero más que abierto toda esas realidades que vivimos los médicos. Como decían ustedes, la formación de médicos en el país, considero que sí es buena para lo que se requiere, aunque ahorita con esta crisis, la verdad es que yo he visto que se complicaron mucho las cosas debido a que pues la formación médica en la virtualidad, pues creo que va a tener repercusiones muy negativas en la formación de nuestros colegas. ¿Por qué? Porque pues se formaron en su mayoría, no solo en México, sino en el mundo, vía virtual, y una formación médica virtual, decimos, creo que no es lo más correcto, ¿verdad? No, se tendrán los conocimientos, pero no se van a tener las habilidades y destrezas que se requiere para poder ejercer bien la profesión. Entonces, ahí ya tenemos un problema más que en un momento dado se pudo haber agregado a lo que es la formación médica. Y en sí, dentro de los problemas, pues ahora sí, todos los que somos médicos hemos pasado por campos clínicos, los cuales pues estuvieron generalmente cerrados, casi totalmente cerrados para la formación de médicos. El internado, que fue de verdad un tanto difícil, deficiente, porque se cerraron muchas áreas hospitalarias porque se convirtieron en hospitales COVID. Y después en el servicio social, que también por lo mismo muchos no pudieron hacer su servicio social como muchos lo hicimos, ahora sí, en los lugares en donde más se requiere de un médico. Todo esto lo sumamos y definitivamente decimos, tenemos unas generaciones que saldrán que van a ser un poco complicado, su formación va a estar un tanto deficiente y que habrá que apoyar y ayudarlos para que todos esos jóvenes realmente tengan esas habilidades y destrezas que quizá todos los que no vivimos en esta etapa de COVID, como fue en nuestra formación médica, pues quizá no las tengamos como ellos lo van a suplir. Entonces, sí hay que considerar ello. A esto le sumamos una crisis de salud que todos sabemos que existe en México, una crisis sanitaria tremenda debido pues ahora sí, a la falta de infraestructura, sobre todo que ya se comentó y que ya se hizo notar de una mayor manera, y no solamente esa falta de infraestructura, sino la falta de insumos, que también ha sido algo que pues se está viviendo de una manera pues realmente notable, ¿verdad? Todos los que trabajamos en instituciones lo sabemos perfectamente. Y bueno, y simplemente la falta también de personal de salud en suficiencia para poder atender a los pacientes cuando ellos lo requieren y no tener que pues programarles citas para meses después de que lo están requiriendo, ¿verdad? Desgraciadamente eso se está viviendo. Pero lo más terrible para mí ahorita es la situación gremial, la problemática gremial que tenemos
por el trato que se nos está dando a todo el gremio médico. Un trato que desde las altas esferas políticas de nuestro país, pues considero que no es el adecuado. Se me hace una falta de respeto realmente a todo el gremio, el cómo se nos está tratando, el cómo se utiliza un lenguaje pues que considero no es nada propio de quienes manejan la administración del país o la administración de la salud en México, y que pues estamos realmente enfrentándonos a una situación un tanto difícil. No se diga de pues cómo se dice del que nosotros los médicos no queremos hacer cobertura en comunidades, sobre todo comunidades marginadas, y se tiene que echar mano de médicos extranjeros que pues definitivamente creo que no es tal situación. Existen muchos médicos desempleados en nuestro país y que ojalá y en algún momento ellos puedan tener una de estas plazas que existen vacantes y que pues en realidad no lo estamos viendo que se esté dando como debe de ser. Y sí estamos viendo que están llegando médicos específicamente de Cuba, que bienvenidos a nuestro país de verdad, pero que algo que está sucediendo, creo que ningún país. Se perdió la Hablamos en un comunicación. momento dado, o específicamente, del que pues no se les hace ninguna equivalencia de sus estudios, lo cual eso pues no puede ser, del que nadie sabe de sus capacidades, nadie evalúa sus capacidades, tampoco eso puede ser en ningún país, que no sabemos cuál es la situación migratoria, también es algo que no se debe, que se debe de conocer. Si a ellos van a aportar como todos nosotros al SAT, tampoco sabemos si esto va a suceder, pero sobre todo sí sabemos perfectamente de las grandes erogaciones que hará nuestro país para pagar esos sueldos que son muchísimo más elevados que lo que se les paga a los médicos mexicanos. Entonces considero que es una competencia muy desleal y que pues esa es una crisis que estamos ahorita viviendo y que ojalá podamos superarla pues a muy corto plazo definitivamente, porque definitivamente pues está en riesgo la salud de la población mexicana y creo que no debemos de darnos ese lujo. Nosotros como médicos debemos de apoyar, por supuesto, a las autoridades de salud, debemos de trabajar con ellos y bueno, pues que simplemente pedirles el que se les dé el trato digno desde el punto de vista laboral, todas las leyes mexicanas para poder ejercer. Entonces, esto quizá es uno de los puntos ahorita más complejos, más difíciles, y sí también esto del que dicen que no existen suficientes especialistas en el país, pues esto sabemos que solamente la Secretaría de Salud es la que genera más especialistas y es el que abre, es la responsable de abrir las plazas para la formación de especialistas y pues en realidad se ha entrado en un círculo vicioso que es un tanto difícil de poderlo romper a muy corto plazo. Yo sí estoy consciente que el gremio médico se está uniendo para tratar de resolver
o ayudar a los administradores de salud en México a resolver estas problemáticas y que en un momento dado podamos tener una atención mucho mejor de lo que hasta ahorita se ha hecho. Yo estoy muy consciente de lo que fueron estos 2 últimos años, la labor de todos los médicos en el país al enfrentar la crisis epidémica que todavía continúa, sin los insumos, sin los recursos, sin la protección necesaria, pero que hicieron el trabajo correctamente y pues que sabemos que desgraciadamente muchos de nuestros compañeros murieron y que no debió de haber sucedido tal cosa. ¿Y por qué murieron? Pues simple y sencillamente porque se les negó el ser vacunados, lo cual considero que algo que nunca debió de haber pasado, el negarles la vacuna primero al personal sanitario y después, pues, porque pues, no se tenía toda la preparación, el conocimiento suficiente para podernos proteger y sobre todo el que no se tenía el equipo de protección que debería que debería ser el equipo de protección correcto para que no hubiera tantos contagios, ¿verdad? Y pues, ¿en qué resultó? En que pues los números nos dicen que México fue el país número 1 en el mundo que tuvo más muertes en el personal de salud. Entonces, pues los números, las estadísticas ahí están y ojalá y que todos como gremio nos unamos con las autoridades de salud, con las autoridades, los administradores del país, para que podamos sacar adelante todas estas problemáticas a las cuales ahorita nos hemos enfrentado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cristóforo Ordóñez. La verdad es que ha tocado un punto totalmente crudo, así totalmente real, muy duro, que reconocemos, porque a través de las décadas, las políticas de salud han ido engañando y engañándose a sí mismo, diciendo que la medicina es gratuita, que la medicina es regalada, y no, la medicina cuesta dinero y necesita dinero y presupuesto. Entonces, esta politización tan importante de la medicina ha hecho un caos porque hay una mala administración del dinero y también hay un manejo político de la salud que no permite una administración adecuada de la salud, sus recursos humanos, sus recursos físicos, y no hay, al parecer, al menos en mi opinión, un orden de cuál es el plan. Y digo esto porque creo que todos nos dimos cuenta en esta pandemia la gran vulnerabilidad de la medicina de primer contacto. Somos un país de enfermos. Estamos obesos, somos hipertensos, diabéticos, asmáticos y que son los que más se morían. Entonces, eso debe de atenderse en el primer contacto, en la medicina extrahospitalaria. Y quiero pedirle, si nos hace favor, al doctor Francisco Molina, Luis Francisco Molina, si nos hace favor de dar su opinión al respecto. Está apagado su audio, doctor. ¿Ahí Ahora me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. Adelante. Muy bien. Primero que nada, doctor Eduardo Lara, me disculpo por el manejo ineficiente de la tecnología porque me ha costado trabajo, los estoy viendo y escuchando a través de mi celular, no de la computadora. O sea, me ha costado un poco de trabajo, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Por otro lado, muchas gracias por la invitación y aún recuerdo aquel congreso que realizamos con el Colegio Mexicano de Medicina General en el puerto de Veracruz y el cual recibimos su gran e invaluable apoyo. Mil gracias por eso. Siempre lo recuerdo. Vale.
Antes que nada, me gustaría decirles que he preparado un panorama de la situación general en México en el ámbito de la salud y los médicos mexicanos. Todo lo que mencionaré es un punto de vista personal. Tal vez exista que no esté de acuerdo, pero es mi opinión y asumo la responsabilidad. Primero que nada, lo que ha destapado la cloaca ha sido la crisis sanitaria de la pandemia del SARS-CoV-2. Mi pregunta es, ¿por qué el retraso de aeropuertos y vuelos y el bloquear vuelos internacionales? ¿Por qué no bloquear vuelos internacionales en este país y decir que, bueno, no pasa nada, lo que nos va a llegar y no pasa nada? Y finalmente, yo creo que si hubiéramos tenido las condiciones sanitarias entre ventiladores que nunca se habían tenido, ¿no? ¿Por qué? Pues por falta de presupuesto. De todos modos nos iban a llegar. Pero si nos hubiera llegado y hubiéramos estado un poquito preparados, yo creo que la situación hubiera sido un poco mejor, menos agresiva, menos dañina y menos complicada, ¿no? Lo que ha generado esos retrasos en la toma de decisiones por la Secretaría de Salud y el gobierno federal es lo que le ha dado el traste a la situación sanitaria en el país. Y bueno, ya lo veremos más adelante también, que les diré otras cosas. La inexperiencia de la Secretaría de Salud y sus secuaces para no poner condiciones y situaciones sanitarias que realmente beneficiaran a la población mexicana. Es lo que le ha dado el traste a la situación de cómo está el problema sanitario en México. Primeramente, déjenme decirles que todos estamos inmiscuidos en un grave problema de salud. No solo servidores públicos dedicados al cuidado de la salud, sino también la población que no sigue las recomendaciones de su médico. O sea, esta es una bola de nieve que nos está arrastrando a todos. ¿Por qué? Porque no solo los médicos, los que intentamos hacer bien nuestro trabajo, nos bloquean los pacientes. Un ejemplo muy claro les voy a decir es, le hago la recomendación a mi paciente de su tratamiento con antibiótico por 7 o 10 días y el paciente, como ya se siente bien, a los 3 días lo suspende. Ese es un grave problema de salud y lo que nos ha estado generando graves problemas no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Pero finalmente, ¿quién es el responsable? Pues el médico, ¿no? Él me lo recomendó. Sí, yo se lo recomendé por tantos días, pero si usted no lo cumplió, entonces, ¿quién es el responsable? Por eso quisiera hacer una llamada a la comunidad médica a realizar lo que yo le llamo educación para la salud. Educar a nuestros pacientes y a sus familiares para que puedan seguir y cumplir con todo el tratamiento que cada uno de nosotros indicamos. Hay que dedicarles 1 hora al día, a la semana, para educarlos. De otra manera, no. Desde mi punto de vista, yo creo que no podemos avanzar. Si no los orientamos, si no los capacitamos, si no les enseñamos cuál es la problemática, a qué se van a enfrentar más adelante, creo que ahí vamos a estar atorados. Por otro lado, sería un gran avance que aunque sea una mínima parte de la población a la que hay que educar y orientar para tener unos buenos resultados, que lo aceptaran y lo hicieran. Creo que ahí avanzaríamos. ¿Por qué? Y creo una parte importante es la educación con los niños. O sea, eso no se me quita de la mente, siempre lo he pregonado
y siempre lo voy a decir. El niño es el mejor educador en la vida, más que un profesor, más que un maestro, más que el enseñasta, más que nadie. El niño es el mejor educador. Si usted le dice al niño, tienes que atravesar la calle por el puente en la esquina, y lo entiende, lo va a hacer. No tienes que pasarte el semáforo rojo, le va a decir al padre, no te pases el semáforo rojo. Si están tirando agua, le va a decir al niño, no tires agua. Son los mejores educadores y los estamos desperdiciando. Por otro lado, México está viviendo una transición epidemiológica con enfermedades crónico-degenerativas que afectan a la sociedad, impactan significativamente al sistema de salud en México. Así es que podemos decir que tienen una de las mayores prevalencias de obesidad y sobrepeso infantil y más del 70% en adultos que tienen sobrepeso. Tristemente, somos los campeones en obesidad. ¿Cuántos médicos faltan en México? Nos faltan 123,000 médicos generales y 72,000 especialistas en el país. Tenemos 270,600 médicos generales. Bueno, eso dicen, que yo considero que son menos, de acuerdo a la encuesta del, si no mal recuerdo, 2001, que éramos 110,000. Yo no creo que se haya elevado a 100,000 más en 10 años. Pero bueno, y de acuerdo con la norma internacional, deberíamos contar con 393,600 médicos, es decir, que nos faltan 200,000 médicos en México para garantizar suficiencia de personal de salud. Según datos de la Secretaría de Salud, no me lo estoy sacando de la manga, En conclusión, el país le hacen falta 200,000 médicos, sean médicos generales o médicos especialistas, y que tengan una buena distribución a nivel nacional. ¿Qué sucede entonces? La pregunta es, ¿qué sucede entonces? Si bien es cierto que hacen falta universidades con buenos programas y enseñanzas de aprendizaje, se necesitan más plazas para residentes que puedan cursar las especialidades y no verlos limitados, porque déjenme decirles que médicos deseosos de hacer especialidad hay miles y están limitados, están coartados, no los dejan. O sea, ¿por qué ese desagravio de no poder tener más médicos especialistas, ubicarlos en las zonas tal vez no tan marginadas, porque eso se necesitan más recursos, pero sí el subsanar situaciones que puedan ayudar a darle el beneficio a la población? Hay que agregar las múltiples deficiencias en los sistemas de salud en el sexenio, pero desde mi punto de vista, y lo digo personal para que no haya ningún problema, este es el peor, juntando a los 5 sexenios anteriores, juntando a los 5, este es el peor. No solo hay deficiencias en instalaciones, equipo, material de curación y medicamentos. La corrupción en todos los niveles y en todas las instituciones son un lastre. Por más que pregonen cero corrupción, tristemente, pobre país. Tanto el número de especialistas, 147,910 para una población de 123 millones, perdón, estamos muy lejos de las recomendaciones internacionales. Es por ello que no se puede cubrir las necesidades de salud en el país. Ahora, ¿por qué hay más médicos generales y especialistas en las zonas urbanas?
Qué triste poder decir esto. Es porque se cuenta con el mínimo de recursos para ejercer la profesión. O sea, ¿cómo me voy a ir a un pueblo en donde no tengo cómo poder trabajar? ¿Qué le voy a hacer a la gente? Y si no le doy un buen tratamiento, me van a ir a matar. O sea, ¿qué hago? O sea, pues no me voy a ir ni voy a exponer a mi familia. La otra es que en este país tan inseguro, limitaciones de equipo, medicamentos, orilla a los médicos con justificada razón a no exponer la vida y la de sus familias. ¿Cómo está la salud en México? El número de consultas médicas presenciales disminuye al 9% en comparación con el año anterior, mismo que disminuyó en 50% durante el 20 y 2021 debido a la pandemia. O sea, estamos por ahí del 60% menos de consultas. Y eso todo lo hemos visto y lo hemos repercutido en nuestra economía. Por esa razón, impactó de manera negativa en la salud mental de la población y prevalencia de depresión 9 veces más que en el 2020 y 2021. Por otro lado, la OMS recomienda que se necesitan 30 médicos, enfermeras y parteras para brindar atención y servicios esenciales a la salud para un 10,000% de habitantes. O sea, en México tenemos 1.6 médicos por 1,000 habitantes, es decir, 16 médicos para 10,000. O sea que estamos un poquito casi rayando la mitad, muy lejos de lo recomendado por la OMS. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas de salud que nos enfrentamos a México? Diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, neumonías, EPOC, hipertensión, obesidad, enfermedades hepáticas, síndrome metabólico. Entonces, no es tarea fácil hacer medicina de buena calidad en México. Tristemente. ¿Por qué? Por la mala distribución de los médicos, ¿no? Unos en las zonas urbanas, pocos en las zonas rurales, y veremos más adelante el por qué. Mal equipamiento de las unidades de salud. O sea, pues, ¿cómo voy a un lugar a donde no tengo con qué trabajar? O sea, ¿para qué voy si no tengo nada con qué hacer? O sea, pues nada más les voy a dar la bendición o qué. La estampita o cómo se llamaba esa madre. No sé. Pero bueno, no queremos llegar a eso. Por otro lado, la falta de recursos humanos, enfermeras, especialistas, médicos especialistas, administrativos, falta de medicamentos y malos salarios. O sea, ¿cómo pretende el gobierno federal, el gobierno estatal, tener médicos en los lugares más recónditos de una población si no tiene los recursos y los lineamientos mínimos posibles para poder el médico que pueda ejercer su profesión? Y si da un tratamiento que al paciente no le gustó o le cayó mal, lo van a ir a matar. O sea, así de sencillo es la situación. Así es que México tiene muchos desafíos. Uno, mejorar los servicios de salud, es decir, destinar recursos y no quitar presupuesto como ha sido la historia de este sexenio. Este sexenio ha quitado recursos para salud y para educación, lo cual se me hace una estupidez. Y vuelvo a decir, es mi responsabilidad lo que estoy diciendo. Es una estupidez. Hay que generar recursos humanos, capacitar a más médicos con orientación a la problemática de salud pública para lograr una cobertura universal en salud. O sea, ¿para qué vamos a tener miles de especialistas en medicina genómica
Si lo que necesitamos es médicos en medicina interna, en síndrome metabólico, en que sepan tratar la obesidad, en que, o sea, básicamente, médicos generales. O sea, ¿para qué nos hacemos tontos y le damos vuelta al asunto? El médico general ve el 89% de la población y es el primero que lo trata y a veces lo maltrata. No solamente desde el punto de vista farmacológico, sino también personal. Me consta. Entonces, hay que capacitar a más médicos con orientación a problemas de salud pública para poder lograr una cobertura universal. Reducir la inequidad y responder a las necesidades de salud de las personas y comunidades. Eso es importante, importantísimo. Y al gobierno se le ha ido las patas por otro lado. O sea, creen que nada más con que me des el voto ya la hicimos y eso se acabó. O sea, no le importa realmente la población. Estamos fuera de todo contexto. De la situación económica con los médicos cubanos es otra historia y es otro tema que veremos en corto y en otro momento y que me gustaría también poder participar con usted, doctor Lara, y que tendremos que tratar porque esta es una situación que ha generado mucho ruido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Por otro lado, desde mi punto de vista y respetuosamente, una gran solución para poder cubrir las deficiencias en salud es el poder otorgar mayor presupuesto en salud, no quitarlo, sino otorgar más de lo que se tiene. Incrementar las plazas de especialidad y bueno, y tener a los médicos generales bien capacitados, además. Otorgar sueldos decorosos para todo el equipo de salud, médicos, enfermeras, técnicos, trabajadores sociales, laboratoristas, investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que conforman el sistema o el equipo de salud. No puede haber un país sin educación y sin salud. Que me perdone este gobierno, pero la está jeteando terriblemente. Que es lo que más le ha dado en la madre, además. Finalmente, tengo que decirlo, no puede existir un gobierno que ataque a sus ciudadanos y mucho menos a quienes han dado la cara y expuesto sus vidas ante la pandemia y que muchos han dejado de existir dando su vida por la comunidad sin importarle las malas acciones y el retraso de la toma de decisiones del gobierno federal. La pérdida de nuestros colegas ha sido muy lamentable y no ha sido por falta de condiciones o conocimiento, sino por falta de condiciones sanitarias adecuadas. Para concluir, quiero decirles que sin presupuesto no se puede hacer ciencia ni tener instituciones de calidad. Muchas gracias. No lo oigo. Perdón. Muchas gracias al doctor Luis Francisco Molina Jaimes. Decía yo que el doctor Molina fue el último, pero ya en su espacio de tiempo ya hizo conclusiones y recomendaciones que lo estábamos dejando al último, pero yo quisiera retomar un poquito de orden porque se me antoja pensar que tenemos casi 170 escuelas de medicina. Cada una de ellas enseña como quiere y le dedica las horas y toda esta serie de cosas. Pero hemos visto que tenemos una gran necesidad de atención primaria. Y atención primaria quiere decir el médico general. El médico
que cuando sale de la escuela de medicina pueda hacer promoción de la salud, pueda atender pacientes sanos para que no se enfermen, pueda controlar, hacer diagnósticos oportunos para que no lleguen a los hospitales o lleguen lo más pronto para que sean tratados, y controlar los padecimientos crónicos y degenerativos, porque eso no se va a hacer en los hospitales. Y creo que estamos muy lejos siquiera de tener una visión del médico que México necesita. Y me voy a permitir decir primero por la Secretaría de Salud. Nosotros no tenemos una Secretaría de Salud, tenemos una Secretaría de la Enfermedad. Nada más le preocupan la gente que tiene ventiladores, los que se mueren, cuánta ocupación hospitalaria tiene, como si esa fuera el fomento de la salud o la atención de la salud de México. A mí me encantaría saber en esta pandemia de COVID, ¿qué pasó con los contactos? ¿Cuántos huérfanos hay de la pandemia? ¿Qué repercusiones emocionales ha producido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde se hicieron las pruebas? Apenas acaban de sacar unos datos. O sea, no hay investigación. Y creo que hablar de la Secretaría de Salud, deberíamos de hablar de la salud pública. ¿Por qué no tenemos agua potable? ¿Por qué no tenemos drenaje? ¿Por qué nuestros ríos están contaminados? Todo eso impacta en la salud. ¿Por qué en las materias de medicina no se enseña la zoonosis? ¿Qué pasa cuando van al sureste que hay dengue? ¿Qué pasa cuando van al norte que hay enfermedad de Lyme? O sea, no tenemos conocimiento de eso. Salimos de la universidad y nos enfrentamos a la necesidad de hacer educación médica continua, la más de las veces por intereses mezquinos, por puntos curriculares, por cosas que no nos cuesten dinero, porque recertificarse o certificarse cuesta dinero. Es una manera de decir, vamos a decir que sí eres médico y que sí puedes ejercer. Entonces, y además, siento yo que a partir de la medicina institucionalizada en México, se ha matado la medicina general. Y lo digo con todo respeto, porque el Seguro Social, el ISSSTE y todos estos, un médico general, un médico familiar en un consultorio de las unidades de medicina familiar, ve 40 o 45 pacientes. ¿Qué calidad puede haber en eso? ¿Qué promoción de la salud puede hacer? ¿Cuál es el nivel de atención o para hacer un diagnóstico oportuno de esa población? Y entonces, ese médico que podría dedicarle tiempo, atención, explorar, investigar en un consultorio particular, pues no tiene oportunidad, porque si pone un consultorio un médico general, no tiene garantía de que eso va a ser rentable o le vaya a dar los medios suficientes para sus necesidades económicas, científicas, familiares, etcétera. Entonces yo creo que se vuelve muy complejo el hablar de la medicina, el hablar de la formación de médicos y la crisis que hemos visto de décadas de malos manejos, sobre todo políticos, sin invertir dinero. Yo creo que la medicina es en orden invertir dinero. Invertir dinero quiere decir en la medida que uno tiene conciencia de qué tan importante es nuestra salud. En otros países se invierte el 9 hasta 12% del Producto Interno Bruto. Aquí en los mejores momentos de México se ha invertido el 5.5%. Y en la atención de la pandemia solamente se invirtió un punto porcentual más en un momento que se producía menos del Producto Interno Bruto. Realmente es una tristeza que a la gente se le esté diciendo que va a recibir institucionalmente atención a la salud sin dinero, sin presupuesto. ¿De dónde va a salir los sueldos, los medicamentos, las vacunas, todo lo que se tiene que hacer? Y ya no digamos tener un método, una forma, una verificación de que se hacen cosas de calidad. Y lo digo con todo respeto porque a veces cuando yo trabajaba en el Seguro Social, yo les decía, ¿qué pasó con esto? No hay, lo vamos a dejar al siguiente turno. Oye, ¿qué pasó? No hubo esto otro, vamos a ver. Y yo decía, ¿a quién le importa ese paciente? ¿A quién le importa que se hagan bien las cosas? ¿A quién le importa? Entonces, yo creo que necesitamos un poco más de conciencia moral en ese aspecto y creo que es amplísimo el ambiente, pero yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes, porque está buenísimo el tema, pero ya se nos está acabando el tiempo, yo quisiera que hicieran una reflexión final, cada uno de ustedes,
y nos hicieran, si se puede, una propuesta. Quiero agradecer aquí la presentación de la gente que está aquí, felicitaciones y todo. No sé si me permitan darle el uso de la palabra al doctor Gustavo Zamora, que quiere opinar. Adelante, doctor Zamora. Doctor Lara, muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí, doctor Lara, muy buenas noches, compañeros, amigos del grupo. Es muy interesante. Felicitaciones para todos por sus excelentes presentaciones. A mí me gustaría invitarlos a una reflexión que nos ha compartido la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años. ¿Quiere encender su cámara, por favor? Sí. Sí, Gracias. con mucho gusto. Mire, yo les quiero compartir la reflexión de la Organización Mundial de la Salud, que desde hace más de 20 años ha compartido a todos los países firmantes. Y es la siguiente. Nos indica, las políticas públicas en salud no deben nunca ser responsabilidad de una sola persona y de una sola dependencia. Se tienen que crear la salud en todas las políticas públicas de los gobiernos. Es una gran falta de responsabilidad señalar a una persona que, si bien puede ser un gran maestro de la medicina, puede haber sido un gran investigador, su capacidad administrativa, su capacidad de negociación, su capacidad de integración no se lo permite. Entonces estamos cayendo en estos grandes bachos, como lo están mencionando todos los ponentes que lo han hecho excelentemente en esta noche. Entonces yo quiero compartir con ustedes este pensamiento en donde las políticas públicas en salud las tenemos que hacer todos. No es responsabilidad exclusiva del gobierno y mucho menos es responsabilidad exclusiva de un ministerio de salud. Ese es mi comentario, mi querido doctor Laura, y un saludo para todos. Muchísimas gracias. Muy amable por su comentario, doctor Gustavo Zamora. Pues sí, siguiendo entonces, yo les pediría, a manera pues, de comentario y de conclusión, un mensaje final de cada uno de ustedes y si se puede una propuesta que consideran o una recomendación, porque definitivamente que esto da para más. Es tan complejo, pero creo que todos y cada uno de nosotros podríamos aportar algo, un granito de arena, cada uno con su actitud, cada uno con el amor que le tenemos a México y a la población, independientemente de lo que sucede o lo que dicen cualquier persona, uno tiene el poder de hacer cualquier cambio. Por pequeño que sea, es mejor que seguir igual. Y yo creo que ya no podemos seguir igual. Ya no debemos seguir igual. Entonces, yo le quiero pedir primero a la licenciada Diana Dávila, si nos hace favor de darnos un comentario breve y su conclusión. Claro que sí, Eduardo. Mira, ahorita que mencionaron este gran argumento de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, también lo tienen muchísimas organizaciones y está a la vuelta lo que llamamos desarrollo sostenible. ¿Dónde está el desarrollo sostenible dentro de la salud? Entonces, como bien dices, cuesta dinero bastantes cosas, pero más que el costo del dinero son los conocimientos. Necesitamos nuevos conocimientos, necesitamos nuevos paradigmas. Ya no nos podemos quedar en el auge del siglo XX, estamos en el siglo XXI y las tecnologías nos han alcanzado e incluso nos están rebasando. Entonces, para la salud, lo más recomendable es la capacitación continua, el aprender a aprender y que todos tengamos esa legión de información. Ahí está la información, hay muchísimas bibliotecas digitales las cuales nos ayudan y cada vez nacen nuevas disciplinas y tenemos una de ellas, que es la bioética. Pero muchas veces la didáctica de la bioética está complicada. Entonces, la comprensión de esta nueva filosofía al humanismo necesita también ser analizada.
tienes toda la razón y creo que muchas de las decisiones políticas no son éticas en nada. Gracias, Diana Dávila, por tu comentario. No sé si Tito Reséndez, si nos quieres dar un comentario y una propuesta final. Gracias, doctor, muy amable. De acuerdo totalmente en lo que dijo el doctor Zamora con respecto a lo que la OMS determina. La salud no es negocio o responsabilidad de una sola persona en un país, es responsabilidad de todos nosotros, incluso los que estamos aquí en este momento oyéndonos y platicando. Todos tenemos una responsabilidad. Todos estamos aquí para resolver los problemas de salud del país y a eso nos dedicamos, en eso estamos y de eso vivimos. Yo abonaría un poquito más en lo que acaba de decir la licenciada. Tenemos incluso que desaprender cosas que realmente ya no son útiles en este momento para tratar de integrarlas a la realidad que estamos viviendo en el mundo y en el país. La situación de la crisis sanitaria nos desnudó en muchos sentidos de los protocolos que teníamos para hacernos cargo de pacientes en ciertas circunstancias y hemos aprendido mucho en estos 2 años. Tenemos que reaprender nuevos métodos y nuevos protocolos. Y yo quisiera, en la propuesta que usted nos pide que determinemos aquí o que ofrezcamos, es que en este momento habemos asociaciones, colegios y federaciones médicas que estamos tratando de impulsar puntos de vista para que el gobierno de este país en el que vivimos nos escuche y que de alguna manera podamos nosotros abonar en las políticas públicas de salud en el país. Cualquier sugerencia que haya por parte de un médico, como usted lo dijo, doctor Lara, es mejor hacer, aunque sea algo pequeño, no hacer algo. Cualquier sugerencia es bienvenida. Hagámosla, animémonos, propongamos. Incluso si tenemos que confrontar, confrontemos efectivamente a quien tengamos que hacerlo para tratar de que este país tenga una mejor salud pública y una mejor situación de opciones médicas para nuestros pacientes en lo público, obviamente, y en lo privado, ¿por qué no? Mi propuesta es que sigamos unidos, sigamos aportando y que estos foros como el que usted tiene aquí en este momento abierto sigan de alguna manera germinando ideas y ojalá que se vuelvan acciones concretas. Gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Tito Reséndez Silva. El doctor Crisóforo Ordóñez, si nos hace favor. Muchas gracias, doctor Lara. Mire, yo en muy pocas palabras, algo que para la reflexión, para que ojalá y que todos implementemos, para que todos caminemos hacia, ahora sí, hacia un objetivo. Y sí, como dice el doctor Zamora, pues sí, no es responsabilidad de una persona, pero siempre se necesita de un buen líder, de alguien que sepa hacer las cosas, de alguien que realmente jale al resto. Si no hay un líder, si no hay alguien que diga por dónde, por muchas ganas que tengamos de hacer las cosas, no lo vamos a poder lograr, ¿verdad? Pero es muy buena su opinión a ese respecto. Por otro lado, yo aquí, nada más para terminar mi participación, es el que se debería en este país de darle un mayor énfasis a la medicina preventiva, desde la formación médica hasta la atención médica. Hablamos ya de la atención en hospitales, porque como dice usted, no es la Secretaría de Salud, es la Secretaría de la Enfermedad. Ya había escuchado yo el término y lo analiza uno y es verdad. No hay Secretaría de Salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuera Secretaría de Salud, sería la Secretaría de la Medicina Preventiva, que nadie se enfermara, que todos estuviéramos sanos, pero desgraciadamente no es así. El otro punto, aparte de la medicina preventiva, darle mucho más importancia a ello, es el que las autoridades realmente se enfoquen a hacer de la suficiente infraestructura para la salud en el país y por lo tanto de suficientes insumos para la salud. Y finalmente, de contrataciones de personal de salud suficientes de acuerdo a los estándares internacionales que debe de haber, de acuerdo a la población que tenemos, debe de haber X número de médicos. Básicamente ahí me quedo y quizá
son los puntos que el administrador de salud y del país deben de tomar y deben de promover y hacer para que podamos sacar nosotros todas estas problemáticas de las cuales hemos platicado en este rato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Lo ha dicho muy sencillo, muy fácil, muy concreto y efectivamente necesitamos voltear hacia la medicina preventiva. Totalmente de acuerdo. Doctor Luis Francisco Molina Jaimes, adelante con su comentario y conclusión. Está apagado su micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primeramente quisiera decir que en un país tan rico como lo que es México, no es posible que haya comunidades sin servicios, agua potable, drenaje, insumos para la salud, etcétera. O sea, no es posible. Yo les pongo una historia de mis hijos que cuando eran niños, ahora mi niño mayor tiene 36 años, la niña tiene 31, siempre les dije, si este país no tuviera los políticos y presidentes que hemos tenido, este país sería otra cosa, en salud, en educación, en cultura, en todos sentidos. ¿Por qué? Porque ha sido un país lleno de ladrones políticos y sigue siendo, tristemente. Pero bueno, no es posible que tengamos este país, no es posible. Y nosotros lo hemos seguido pues solapando porque a lo mejor no nos interesa, no es con mi comunidad, no me importa, ¿para qué me meto allá? Etcétera. O sea, y cuando te metes, pues te matan, ¿no? O sea, ahí está la otra situación y la precariedad de la situación. Pero bueno, necesitamos también un desarrollo sostenible en salud, que es una cosa que se le ha escapado a todos los gobiernos, por lo menos a los últimos 20 gobiernos de este país. O sea, si no hay salud, no puedes tener una población mejor. Si no hay educación, no puedes tener una población mejor. Y por eso nos está llevando, tristemente. Por otro lado, enfocado a nosotros, y bueno, y yo creo, siempre también lo he dicho, ¿no? Siempre se los digo a mis hijos, a mis sobrinos, o sea, la capacitación, para nosotros la educación médica continua, para ellos la capacitación y que sigan estudiando, que sigan aprendiendo. O sea, no crean que por terminar la carrera ya son sabiondos en todo. No, cada día hay cosas nuevas en cada una de las áreas, en arquitectura, en ingeniería, en matemáticas, en la profesión que usted me diga, todos los días hay cosas nuevas y que tienen que aprender en economía, en contabilidad. Ya, ahorita lo vemos con toda la bronca de los impuestos, ¿no? O sea, todos los días están cambiando las cosas. O sea, todos tenemos que estar capacitados y acordes con la realidad y vislumbrar a un futuro mejor. Y me quedo con el último mensaje que les dije. Sin presupuesto no se puede hacer ciencia ni tener instituciones de calidad. Así de simple, así de simple y triste, porque lo que ha hecho este gobierno es no dar presupuesto para poder hacer una cosa digna, ni siquiera para brindar una atención decorosa para la gente que más lo necesita y que y que pregonan con que primero los pobres. O sea, es un discurso tan trillado que a los pobres es a los que más les ha dado en la madre. Les quitó el seguro popular que funcionaba de manera maravillosa y el Binsabi y la no sé qué y la no sé cuánto. O sea, la verdad es que no funcionan, no tienen ni pies ni cabeza y lo que funcionaba, o sea, ¿por qué tienen que destruir cosas que están funcionando? O sea, es mi pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Más bien, si están funcionando, pues hay que impulsarlas. O
seguirle adelante, darles mejor cosas para que sean mejores. Ah, no, pues como eso no me gustó a mí, pues le voy a cambiar. Ugh. Tristemente, vivimos en un país de que lo que yo diga es lo bueno y es lo que tiene que ser. Así no se puede avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Francisco Molina Jaimes. Bueno, ya para concluir, quiero decir algo que le digo muy frecuentemente a mis pacientes. Cuando veo a mis pacientes, yo les digo, mira, todo lo que has sucedido en tu vida es lo que te ha traído hasta este momento. Los medicamentos o el tratamiento que te doy no va a ser el gran cambio. Lo que tú tienes que hacer es cambiar tu forma de vivir si quieres lograr cosas que sean diferentes. Si tú quieres mejorar en el aspecto que tú quieras, irremediablemente vas a tener que cambiar. Si sigues haciendo lo mismo, seguirás consiguiendo lo mismo. Entonces, ojalá que esto sirva. Yo creo que han sido opiniones muy buenas, muy variadas y que alimentan todas ellas. Quiero agradecerle a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, a la licenciada en Ciencias de la Educación, Diana Dávila Patiño, su participación. Igualmente al doctor Tito Reséndez Silva, también al doctor Crisóforo Ordóñez y al doctor Luis Francisco Molina Jaimes, su participación. A todos ustedes por su presencia y atención. Este video va a estar en el canal de YouTube de Médicos Unidos de manera pública y les agradezco su atención y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches y que descansen.